Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Le damos las gracias a Dios ya hoy comenzando una semana más. Hoy es 4 de marzo. Alabamos, bendecimos el nombre de Jesús porque gracias a Papá Dios, hoy podemos estar diciendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso porque nos permite un día más de vida. Hoy, en el Evangelio de este día, Jesús nos presenta cómo el ser humano puede llegar a la incredulidad, a su dureza del corazón. Y Él dice, nadie es profeta en su propia tierra. Nadie es profeta. Este evangelio nos ayuda a entender que la cuaresma es para decirle al Señor, Señor, ayúdanos a vivir una creencia en los cambios profundos que debemos de dar si realmente creemos en ti. Que al escuchar esta palabra, sea tú y yo que meditemos el evangelio, pero también que propongamos tener nueva vida en nuestro corazón. El evangelio de este día está tomado de San Lucas en el capítulo 6, versículos 24 al 30. San Lucas, capítulo 6, versículos 24 al 30. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír todos los que estaban en la sinagoga, se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle en este momento al Señor que nos dé un corazón dócil, que nos dé un entendimiento lleno de Espíritu Santo para poder comprender qué me quiere decir a mí el Evangelio. Y para poder vivir esta palabra no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios que es en verdad. Para eso vamos a decir todos juntos esta oración al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por tu mismo Espíritu, gocemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas,
Sean bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida. Y hoy, en este día, qué hermoso que Dios nos ha dado. Seguimos meditando en esta cuaresma, en esta tercera semana de cuaresma. Cómo Jesús nos sigue hablando. Cómo el Señor quiere que tengamos en nosotros un cambio de vida. Pero sobre todo que empecemos a abrir nuestro corazón y no vivamos de una manera diciendo que creemos en Dios, pero no le damos espacio al mismo Dios y que sea Él el que ocupe el lugar para que transformemos nuestras vidas. Hoy en este evangelio dice el texto de San Lucas, capítulo 6, versículo 24 al 30, que nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia. Dice que Jesús llegó a su ciudad, a Nazaret. A Nazaret. Nazaret es el lugar de toda su vida, donde se crió Jesús, donde hizo su vida oculta. Pero aquí hay un problema grandísimo. Hay tres cosas negativas para su propio pueblo. Primero, que no lo reconocen como un profeta. Segundo, que no le creen. Y tercero, que lo rechazan. Lo rechazan. No lo aceptan, no lo reconocen, no le creen, pero lo rechazan. Y esto es duro cuando en una familia, querido hermano, no tienes tu credibilidad. Cuando en una comunidad, en una propia parroquia, no tienes credibilidad. Porque te conocen de una manera diferente. No te conocen como una persona que tienes sentimientos diferentes a los que la misma persona donde vives los tiene. Es triste cuando en una comunidad tú predicas y ya te conocen. Y tal vez no es porque andes dando malos testimonios, es porque no te creen. Si es que ni al mismo Jesús le creyeron, ni al mismo Hijo de Dios. Y lo terrible dice que entró a la sinagoga y allí comenzó a predicarle. ¿Dónde es la sinagoga? La sinagoga es donde se reunían los judíos para orar, donde se congregaba. ¿Eso qué quiere decir sinagoga? Lugar de congregación, lugar de oración. Allí los que estaban adentro son los que primero que no lo reconocen, no lo aceptan y lo rechazan. Si el texto lo dice bien claro para que nosotros podamos entender cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Cuando nos negamos, cuando nos cerramos, cuando muchas veces, querido hermano, decimos creer en un Dios, pero entre nosotros hay una incredulidad. En nuestro corazón no hay una apertura para ese mismo Dios que sea el que se encargue de transformar mi corazón lleno de resentimiento, lleno de odio, lleno de soberbia, lleno de orgullo, lleno de prepotencia, lleno de vanidad. Y eso es una persona que no acepta. Y no acepta que se le diga la verdad. No acepta que se le hable con la verdad. Y muchas veces, querido hermano, uno tiene que quedar mal. Porque no acepta que se le diga la verdad. Se enojan, se ponen hasta rojo. Y es que, hermano, no es que se juzgue, no es que se tome un juicio sobre la persona. No lo entendamos así. La palabra misma es la que nos habla. Miren lo que pasó con esta gente. Los que son de su tierra de Jesús. Aquí está claro el texto. Los que son de su mismo sinagoga donde Jesús entró. Dice San Lucas 6, 24 al 30. En aquel tiempo llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías. Esto está en el libro primero de Reyes. Ustedes lo pueden buscar. Esa viuda de Sarepta, que solo tenía un hijo y no tenían ya aceite ni harina. Y Elías llegó y allí se multiplicó la harina y el aceite. Allí fue enviada.
Elías a esa viuda. ¿Qué significa para nosotros? Que muchas veces las personas que más excluidas están del plan, para nosotros humanamente, del plan de Dios, esas es las que actúan con un corazón generoso, con un corazón amoroso, con un corazón lleno de ternura, con un corazón lleno de paz. Esas personas que están excluidas muchas veces de nosotros los que andamos en la iglesia humanamente del plan salvífico de Dios, son las que hacen más la obra de Dios. Son los que muchas veces actúan según el corazón de Dios. Y allí dice el texto, fue enviado, Jesús les pone el ejemplo, Elías, a la viuda de Sarepta. Allí fue enviado, donde había un terrible hambre y todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. ¿Qué significa esto? Que muchas veces los que estamos entre comillas, viviendo en una vida o un estilo religioso, son los que menos podemos hacer, querido hermano, la voluntad de Dios. Eliseo fue el que curó a Naamán el sirio, el leproso, y no era de Israel. Habían muchos leprosos en Israel, pero no fueron curados. Es que nadie es profeta en su propia tierra. Jesús lo dice. Y miren la reacción de los que están dentro de la sinagoga. Esto es lo que es el reflejo de las personas que muchas veces se creen religiosas, de las personas que muchas veces creen que andan haciendo la voluntad de Dios. Dice la palabra que los que estaban en la sinagoga, en el grupo de oración, en la parroquia, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre la cual estaba construida la ciudad, para despeñarlo, pero él pasando en medio de ellos se alejó de ahí. Él pasando en medio de ellos se alejó de ahí. Es que la presencia de Dios no va a habitar en una persona que esté llena de ira. La presencia de Dios, de Jesús, no va a habitar en una persona que sea dura del corazón, que se niegue a entender la palabra de Dios. No va a estar. Jesús se va de allí, pasa de en medio y no se ve. Jesús no va a habitar en una persona que esté llena de odio. Jesús no va a habitar en una persona que rechace las palabras o la palabra de Dios. Porque todos podemos escuchar la palabra todos los días. Podemos leer la Biblia todos los días. Sabernos la Biblia de pasta a pasta. Pero si no ponemos ni siquiera una coma en práctica de lo que dice la palabra de Dios, Jesús se va de tu vida. Jesús pasa de lejos de tu vida. La presencia de Dios no existe en tu vida ni en mi vida. Cuando todos nosotros estamos ciegos, duros del corazón. Y este evangelio es para que nosotros podamos comprender cuáles son las cosas a nosotros que nos hacen no reconocer a Jesús. ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos impiden no aceptar a Jesús? ¿Cuáles son las cosas que impiden no creer en Jesús? Porque uno puede decir, creo en Jesús. Pero la cosa no es creer, sino creerle a Jesús. Porque cuando yo le creo a Jesús, vivo y me vinculo a una vida similar a la de Jesús. La vinculación que me lleva a mí
a llevar la vida de Jesús es cuando acepto la palabra y la pongo en práctica. ¿Qué aprendemos nosotros de este evangelio en este día, amados hermanos? Resumámoslo en 4 puntos muy elementales. Número 1. Hoy, querido hermano, digámosle al Señor que no queremos hacer como aquella gente, como aquellos hombres que no lo aceptaron. Invitemos a Jesús en el silencio de nuestra oración y digámosle: Señor, yo no quiero ser como aquellos hombres que no te aceptaron, que ellos te rechazaron. Hoy quiero aceptarte en mi corazón. Y que en esta cuaresma yo, al aceptarte, pueda dar un testimonio real de que tú vives en mi vida. Número 2. En este evangelio, querido hermano, el mismo evangelio nos invita a cada uno de nosotros a no resistirnos al amor de Dios. Jesús llegó a los suyos y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Hoy en este evangelio recibamos a Jesús con un corazón dócil. Pero recibamos haciendo nuestro el amor de Dios. Número 3. En oración pidámosle al Señor poder escuchar su palabra para no ser incrédulos y soberbios a esa misma palabra. Porque dice la palabra de Dios que ahora que lo llevaron afuera, se indignaron con Jesús porque les estaba hablando la verdad. La soberbia, querido hermano, es lo que nos hace ciegos de nuestros ojos y nuestro corazón. Y nos endurece el corazón. Pidámosle al Señor que no sea soberbio. Cuando Él nos corrige, cuando Él nos dice algo que está mal. Y por último, dice la palabra de Dios que Elías, puso el ejemplo de Elías. Jesús, esa viuda de Sarepta, allí fue enviado Elías. El Señor viene a nosotros en lo más sencillo, pero hagamos el ejemplo. ¿Por qué por qué Jesús puso el ejemplo de Elías? La viuda era generosa. La viuda supo acoger a Elías. Le abrió las puertas al profeta de Dios. Hagamos un acto de generosidad ahora como esa viuda que pone el ejemplo Jesús. Pensemos en quién podemos ayudar. Compartamos el evangelio a esa persona que tal vez ya día no le hablamos. Compartamos la palabra de Dios con aquellos que ya día no le dirigimos un te quiero, un te amo. Hagamos un acto de generosidad y verán que las cosas y nuestra sociedad, nuestras vidas, nuestras familias cambiarán. Que el Señor, mi hermano y hermana, te bendiga en este hermoso inicio de semana. Démosle gracias, la alabanza a Dios, porque nos tiene con vida, pero también porque nos hace y nos da la oportunidad de escuchar su palabra. Que esta palabra que hoy hemos escuchado tenga la efectividad en nuestros corazones, porque nosotros le hemos abierto el corazón a Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Llévenos en oración siempre. Necesitamos de sus oraciones.